Muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en un nuevo Facebook Live organizado por mi oficina, dentro de todo este trabajo que venimos haciendo a todo lo largo de este año, desde que se inició la desgracia de la pandemia, porque sin duda nos ha hecho daños terribles, como todos los colombianos ya lo hemos experimentado. Esta noche vamos a hacer un programa muy especial que a mí me resulta muy grato hacer, y es que va a ser como un conversatorio. Vamos a establecer un diálogo nada menos que con el doctor Juan Manuel Ospina. Juan Manuel Ospina es el presidente que acabamos de elegir en el Congreso Fundacional Constitutivo de Dignidad. 500 delegados de 26 municipios, departamentos de Colombia, elegidos por voto. Y bueno, elegimos a Juan Manuel como presidente nacional de Dignidad. Ahora vamos a intercambiar con él sobre distintas cosas y vamos a hablar de quién es él, etcétera. Recordemos que a Dignidad pues nos dieron la personería jurídica, que era una cosa que nosotros estábamos optimistas que así va a ser. Entonces, mi estimado Juan Manuel, un saludo. Me complace que conversemos aquí un rato sobre distintos aspectos. Muy buenas noches. Jorge Enrique, encantado. A pesar de la virtualidad, estoy seguro que vamos a tener una conversación cálida, cercana, y yo espero que ayude a que todos los que nos escuchan tengan una mejor comprensión del gran proyecto que estamos desarrollando. Gracias. Bueno, empecemos entonces, Juan Manuel, por una cosa que es obvia, sería el colmo no empezar por ahí. Opinemos un poco sobre, bueno, la supernoticia del día, ¿no? Claro. La derrota que sufrió el presidente Duque por su intransigencia en medio de la gran movilización democrática ciudadana. Cuénteme, pues, como una primera opinión sobre la decisión del gobierno de retirar la reforma tributaria. ¿Cómo la vemos, Juan Manuel? A ver, yo creo que lo que es muy claro es que se encontraron dos realidades, digamos, la torpeza y el empecinamiento del presidente, y yo no sé hasta dónde, de su ministro de Hacienda, y por otro lado, una reacción ciudadana legítima, fuerte, clara, contundente, para decirle al gobierno, no, eso no es lo que el país reclama. Esa no es la tarea que debe desarrollar nuestro presidente. Entonces yo creo que se juntaron esas dos realidades y tenemos el resultado que se dio hoy y que usted acaba de anotar, que es absolutamente cierto. Esto muestra que cuando hay una movilización ciudadana que tiene un propósito claro, que tiene una movilización y una conciencia clara, que tiene un sentido de responsabilidad tanto de los directivos convocantes como los ciudadanos que salieron a manifestarse o que se expresaron de otras maneras, pues los resultados se logran. Yo creo que esta es una experiencia valiosa, una experiencia que enriquece el proceso democrático colombiano, una advertencia muy grande a tanta gente que en Colombia cree que son dueños del país, que el país los va a seguir así como el perro sigue a su amo, y eso no es cierto. Este es un país que cuando se mueve, se planta, y cuando se planta, impone claramente, expresa claramente su visión. O sea que para mí hoy es un gran día para el proceso democrático colombiano, una luz en medio de tanta oscuridad, de tanta tiniebla que desafortunadamente nos ha ido rodeando, pero esta es una luz que brilla, que proyecta y que orienta. Por completo identificado con usted en eso que dice Juan Manuel, y quiero resaltar un aspecto que es clave. Son tantos los aspectos, pero bueno, quiero resaltar uno que tiene que ver con esto. Es que se vuelve a demostrar que la lucha democrática, que la movilización ciudadana, que el reclamo, etcétera, sí conduce a triunfos, sí conduce a victorias, sí es capaz de lograr que las cosas se cambien. Esto es importantísimo, porque una de las cosas características de las fuerzas retardatarias cuando están en el Estado es que siempre es decir y mantener un discurso permanente diciendo que la lucha no sirve, que eso para qué, que eso es votar al corriente, que eso es perder el tiempo, que ahí no se logra nada, ¿no? Desmoralizando a la gente y negando una experiencia universal e histórica. Es que es la lucha, el origen
de las principales transformaciones de la historia de la humanidad tienen que ver con que en algún momento hubo núcleos sociales que dijeron, no estamos de acuerdo, no nos gusta, y lucharon y se movilizaron de una u otra manera y logran conseguir victorias. Y esta es una de las más clarísimas triunfos generados por la sociedad colombiana en los últimos años y de una importancia decisiva, no solo por hundir ese engendro de reforma tributaria, sino por además, digamos, derrotar la intransigencia de Duque y de Álvaro Uribe y del Centro Democrático y del duquismo y de todos ellos. Es realmente muy importante lo sucedido. Pero bueno, Juan Manuel, ¿y ahora qué hacemos con Alberto Carrasquilla? Porque se hundió la reforma, pero nos quedó Carrasquilla, el autor material del crimen. ¿Qué hacemos con ese personaje? ¿Qué se le ocurre que debemos hacer? Yo creo que así como salió ya la reforma tributaria del escenario, al ministro Carrasquilla le toca también salir del escenario. Yo creo que si hay alguna solicitud de renuncia justificada en los últimos tiempos, es la solicitud de renuncia de Carrasquilla. Además, yo creo que él tendría la obligación de decir renuncio, es decir, me equivoqué. Puede que él creyera que estaba haciendo lo que era lo mejor. Juzgar la intencionalidad de la gente es muy difícil, pero el hecho es que objetivamente estaba equivocado, y eso se lo dijo contundentemente el país, un país que él no escucha. Es que parte del tema es que son unos técnicos como encabinados como los pilotos, que no miran el mundo circundante y tienen siempre unos referentes académicos, puede que muy respetables, pero que poco tienen que ver con nuestras realidades, y uno siente, y esto no es una frase de cajón, que a veces escuchan más las voces del exterior, especialmente donde están los grandes centros del poder económico, financiero, que las voces de su gente, que son para la cual ellos están ejerciendo el cargo. Se les olvida que ellos tienen que responder a los ciudadanos y empiezan a buscar responderle a círculos académicos, a círculos de interés, a círculos de poder, y viene ese aislamiento total y absoluto de Carrasquilla. Pues que el cuento del precio de los huevos es muy sencillo, pues absolutamente significativo. Él no conocen la realidad que se supone que están organizando en nombre de todas esas millones de personas que ellos miran, pero no ven. Sí, yo creo que Carrasquilla, yo creo, calificar servicio y salió, pues yo no sé. Para afuera, ¿no? Para afuera. Para afuera, además. Yo creo que va a salir, Juan Manuel, eso no se sostiene. Yo también creo lo mismo. Hay que hará lo posible por tenerlo unos días, pero le toca ir. Sí, porque es que, pucha, que le tumbamos la reforma y al mismo día el ministro, pues también hay que entender que el presidente tiene que como coger resuello para dar el siguiente paso. Y además el orgullo que caracteriza a Carrasquilla, es imposible que quede ahí, pero arriesga que le dé un infarto de la rabia, ¿no? Yo creo que una de las cosas que explica en parte, de eso vamos a hablar después, pero en parte explica la inmensa movilización es que el ministro fuera Carrasquilla. Sí. Es que recordemos que Carrasquilla fue el que hizo la reforma tributaria como ministro de Hacienda de Uribe. Fue el que hizo la reforma tributaria, otra reforma tributaria profundamente retardataria también, y lograron imponerla. Y después es el ministro de los bonos Carrasquilla. Acuérdese que nosotros le hicimos ese debate, sí, y quedó clarísimo que era un indeseable en ese cargo, ¿no? Porque lo cierto es que él organizó las cosas para que se perdiera una suma inmensa de recursos, para él y sus amigos ganarse una plata, arruinar las finanzas de 117 municipios de los más pobres de Colombia, Juan Manuel. Entonces, digamos que era obvio que tenía que salir, y es una buena prueba de quién es Duque, ¿no? Porque es que acuérdese que Duque montó una consigna con la que consiguió muchos votos, que es que en mi gobierno ser pillo no paga. Y resultó que en su gobierno ser vivo sí paga, pues en el sentido de Carrasquilla. Pero bueno, al final la pagaron. La pagaron y la pagaron. No les perdonó. La pagaron duro. Usted que es político sabe que ese guarapazo de hoy se les va el alma. Pero se lo buscaron, pues es decir,
Si más, hay, no sería si hay una sorprendente que paliada terminara, justificada fue la de hoy al gobierno de Iván Duque. En eso sí, se la buscó y la encontró. y no sería sorprendente, se me ocurre en este instante, Juan Manuel, que terminara generando fracturas fuertes dentro del propio gobierno y dentro del propio centro democrático. Sí, es que esa es una fuerza y la propia de Álvaro Uribe que van cayendo y con Ese absurdos es el como punto. estos, sin Ese duda es el punto. que el país está como hasta la coronilla de ese tipo de conductas y de posiciones. Pero bueno, ¿y por qué cree usted, Juan Manuel, que fue tan grande la movilización? Es que pues yo estoy en movilizaciones desde hace medio siglo cuando me comprometí a estas luchas y era un muchacho estudiando en la universidad. ¿Sí? Sí. Pero esta es de las más grandes que yo haya visto, ¿no? ¿Por qué considera usted que fue tan formidable la movilización? Lo de las mujeres, los jóvenes, fue impresionante. Bueno, los hombres, todo el mundo, todas las condiciones sociales movilizadas, fue realmente impresionante. ¿Usted por qué piensa que esto se dio así? A ver, sí, yo creo que ahí lo que hubo fue una confluencia de circunstancias y de dinámicas que llevaron a este punto como de presión máxima, ¿cierto? Hay que tener en cuenta las movilizaciones que se dieron en el noviembre anterior a la pandemia, ¿cierto? Que fueron suspendidas pues, por la pandemia. Y ahí ya había una expresión de descontento. A veces difícil de definir porque de alguna manera cada uno salía a protestar por algún tema que le interesaba. Pero es que aquí hubo un tema que nos congregó a todos, ¿sí? Que no existía en noviembre, fuera de un enorme malestar, fuera de una enorme decepción, si se quiere, con el gobierno. Aquí ya había un tema aglutinante, un tema en torno al cual comenzaron a confluir los diferentes malestares, los diferentes rechazos, con un catalizador fuerte, y es esta situación de este año largo de pandemia. Usted ha tenido razón y ha insistido mucho en ello. La pandemia no desbarató un país idílico. La pandemia lo que hizo fue acelerar, magnificar, potenciar de alguna manera esa crisis que ya venía y contra la cual se había manifestado sectores también muy importantes de ciudadanía de todas las condiciones en noviembre. Entonces, yo creo que se juntan esos elementos y producen esto, más los absurdos, perdón, de la reforma tributaria. Es que yo no he conocido el primer tributarista o economista serio que haya salido a defender la reforma. Yo he oído mucha gente y algunos muy vehementes, otros muy discretamente, pero todos diciendo que era un exabrupto desde la perspectiva de las finanzas públicas, de la teoría de la tributación y de las necesidades del país. Lo que hizo fue de alguna manera agravar viejas fallas muy grandes que tiene el sistema tributario colombiano y que se reitera de reforma en reforma. Entonces esta fue como la confluencia de los astros y produjo lo que produjo, y yo creo que cogió completamente fuera de base a Iván Duque. Él jamás pensó que esto iba a desembocar en lo que desembocó, y veo otro enorme sorprendido a Álvaro Uribe. Álvaro Uribe yo creo que está en una incomodidad terrible, pues porque esto de alguna manera, no diría que se les salió de las manos, pero sí muestra ya el resquebrajamiento de un poder, la pérdida de control de situaciones del país, porque es que Álvaro Uribe llegó a mangonear a Colombia como muy pocos gobernantes lo han hecho, por lo menos en los tiempos modernos, puede que el general Mosquera en el siglo XIX, etcétera, pero Uribe llegó a tener aquí, hay que reconocerlo, uno no es uribista, pero hay que reconocer que el poder que tuvo Uribe fue enorme, y ese poder ya se le está haciendo así, y yo creo que lo de hoy es un empujón adicional hacia el final, creo yo, de esta era. Y los caudillos suelen no tener herederos. Esos son movimientos que giran, se estructuran, se mueven en torno a una persona. Desaparecida de la escena de la persona, yo creo que se inicia
y se iniciará la dispersión del centro democrático. Y lo de hoy simplemente es, o todo este que hemos vivido a partir del debate de la reforma tributaria y culmina en lo de hoy, yo creo que es un golpe más que sufre, pues obviamente, el gobierno y Duque, pero también, creo yo, Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Jorge, no te oigo. Es que tenía mis nietas por aquí haciendo algo de ruido y entonces quité el micrófono. Estamos en familia, estamos en familia. Sí, esto aquí es con todo. Con todo, ¿no? Aquí no tenemos perros, sino también estaría ladrando. Eso te iba a decir, lo que más sale es perros, se les montan. O el gato que camina por encima del computador. Eso es. Entonces estaba diciendo esto. Es muy acertado su comentario de que esto es como parte de un proceso que viene de atrás y que esto es como la gota que rebosa la copa. Es bien importante que entendamos eso. Estos procesos sociales deben ser procesos acumulativos. Entonces, si uno mira cómo estábamos antes de la pandemia, pues este país ya era un desastre. Lo que pasa es que la manipulación era inmensa y el engaño sistemático de los medios y el vender baratijas y el clientelismo y entonces el Mesías que lo arreglaba todo un conjunto de fraudes ideológicos que empezaron a resquebrajarse porque el sufrimiento de la gente, el desempleo, la pobreza, la quiebra de las pequeñas y las medianas empresas, el abuso del capital financiero, de los bancos, la corrupción inmensa, todo eso era como echándole agua a un recipiente y eso se fue llenando hasta el paro del 2019, que fue un paro realmente formidable. Y al que Duque en su despotismo menospreció y despreció y maltrató e irrespetó, porque la verdad es que Duque nunca ha tenido un talante democrático. Él ha sido muy politiquero en intentar presentarse como una cosa distinta, pero nunca ha tenido un talante democrático en ninguno de los sentidos. Entonces viene después la pandemia. Claro, los problemas sociales se agravan, no empiezan ahí, sino que se agravan, pero además el manejo de Duque a la pandemia también ha sido horroroso. Eso de las vacunas ha sido un desastre. Ver una Duque como una especie de alfombra de las transnacionales, soportándoles cualquier tipo de abuso. La incapacidad para conseguir las vacunas, porque fuimos de los últimos países de empezar a vacunar. O sea, todo se va subiendo, el sufrimiento del sistema de salud, todas cosas que nos indignaban. Entonces, todo eso es lo que se termina también acumulando en este proceso, porque además si algo ha estado claro en todos estos años es que los mismos con las mismas sí existen, como decía Gaitán, esta clase política, digamos, entre corrupta, despreocupada por los problemas ciudadanos, lo único que les importan son ellos dragones, ¿sí? Yo no voy a decir que absolutamente todos, pero también, pero esto sí es lo determinante, la toma del Estado como un botín y entonces crean sus islotes de prosperidad mientras el resto de los colombianos viven como en el siglo XIX. Esto es una cosa realmente horrorosa, pero además la reforma en sí mismo, quería enfatizar eso Juan Manuel, es una reforma descaradamente retardataria. Es que una reforma que va a recoger 31 billones de pesos y el 88% lo pagan los pobres y las clases medias. O sea, una reforma tributaria que le sube el precio al huevo, que es la única proteína animal que comen los colombianos, un plato de arroz cocido con un huevo frito encima y una panela bien aguada. Y estos desalmados son capaces de hacer lo que estaban proponiendo hacer. Pues esto es realmente inaudito, el cinismo con el que actúan. Entonces, claro, todo eso va sumando hasta que la gente les dice no va más. Inclusive, miren que es bien interesante. Entonces, ayer anuncian militarización de la protesta. O sea, echámosle el ejército y recordemos que los ejércitos son bien distintos a la policía, Juan Manuel, ¿cierto? Y esto es amenazando brutalidad y la gente lo que les dice, porque los pueblos cuando entran en estado de rebeldía son así, la gente lo que les dice, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, pero no nos vamos de las calles. Entonces la derrota total de este personaje. Entonces
Son todas estas cosas, pero además este pueblo colombiano de mujeres, de hombres, de jóvenes especiales, es un pueblo muy valiente, muy luchador, muy echado para adelante. Es un orgullo realmente ser colombiano y poderlo proclamar en momentos como este. No, y es un pueblo que se ha formado en medio de la dificultad, pues, porque es que la historia colombiana ha sido siempre una historia de mucho conflicto, de mucho contraste, de mucho abandono, ¿sí? De un Estado ausente o incapaz. Ahí pueden haber muchos juicios al respecto, pero que en la práctica ha llevado a que los colombianos se tengan que buscar la vida por su lado. Entonces eso vuelve a la gente dura, la vuelve guapa, la vuelve aguantadora, pues, es decir, no se doblegan ante la dificultad y no se doblegan ante la arbitrariedad, ¿no? Y es increíble, yo creí que de pronto Iván Duque había aprendido algo de la experiencia del movimiento de noviembre del año antepasado y parece que no aprende porque manejó esto con la misma, ¿qué llamarlo? Como desprecio hacia lo que sucedía, desprecio hacia la gente, subestimación completa de lo que significa una ciudadanía movilizada. Él no entendió eso en la cabeza y decir, no entendí y me arrolló la ciudadanía, la opinión popular, la voluntad popular. Ahora, yo creo que esa actitud despótica, porque él se posa demócrata, pero es un déspota, ese programa que tiene en la televisión todos los días. Eso es una cosa de un déspota, ¿no? Es el abuso del poder. Y se está gastando 4.500 millones de pesos para reencauchar ese programa. Todo eso va causando irritación. Estos déspotas creen que la gente no se da cuenta de nada y que es bobo. Y resulta que a la gente le va... Eso es como el coscorrón de Germán Vargas Lleras a la escolta. Ellos creen que no pasa nada, ¿no? Y resulta que hay cosas, hay gotas que tocan las copas. Y sabe que yo tengo esta idea, Juan Manuel, yo creo que un factor que ha contado mucho en la irritación de la gente en esta lucha es la famosa historia de los aviones, esos que quieren comprarle a Estados Unidos 24 aviones de guerra internacional que Colombia no necesita para nada, o sea, es plata botada. 14 billones de pesos, más de la mitad de lo que iban a recoger con la reforma. Exactamente. Y no han dado la cara porque tampoco dan la cara, entonces hablamos de eso, el uno habla de eso, el otro, todo el mundo, y ellos se hacen los locos como si fuéramos unos imbéciles a los que no hay que hacerles explicaciones. A ver si se les olvida. Todo eso va llenando la copa, y bueno, y ahí está. Hasta que rebosa la copa. Exacto. Hasta que Tanto va el cántaro a la fuente que al fin se rompe. Se le rompió el cántaro. Pero además yo creo que le faltan nuevas rupturas, porque ahí está viva otra reforma ultra reaccionaria, que es la ley 10 de salud que están tramitando. Eso es otra cosa horrorosa. Sí. Horrorosa. Y en esto también están puestos los ojos del Comité Nacional de Paro, ¿no? Están puestos los ojos. Y están planteando también que esa reforma hay que echarla para atrás, ¿no? Ahora de pronto hablamos un poquito más sobre ella, pero yo quería mantener como un cierto orden. ¿Por qué no hacemos un comentario de una cosa sobre la que se habla mucho y es verdad porque es muy grave? Pero intentemos explicarle a la gente en qué consiste y cómo, digamos, que eso no es parte de la orientación del Comité Nacional de Paro, que lo ha hecho muy bien. El Comité Nacional de Paro son nada menos que las centrales obreras de Colombia, las centrales de trabajadores, FECODE y otro conjunto de organizaciones sociales, y dirigieron este paro a la perfección. ¿Para qué? Todo el tiempo no al vandalismo, no a la violencia, no a la destrucción de la propiedad pública y privada, o sea, muy, muy bien. Estas son las cosas importantes de esta lucha, es que tiene dirección, tiene jefatura. Esto no es una cosa caótica, aun cuando algunos han intentado desconocerlo. Pero ¿por qué no intentemos hacerle una explicación a quienes nos ven, una especie de explicación como sociológica de eso del vandalismo, en qué consiste, por qué de eso hay en todos los países del mundo y cómo es tan difícil de manejar y cómo le hace de tanto daño a la movilización democrática? Comentemos un poco sobre eso, Juan Manuel. Sí, a ver, yo creo que ahí juegan varias situaciones. Primero, tiene que haber un ambiente general de malestar, de rechazo, de inconformidad, ¿sí? Porque en una sociedad que está tranquila, eso difícilmente pega y entonces tiene, digamos, como ese sustrato
de inconformidad que propicia, digamos, crea las condiciones para que se generen estos procesos vandálicos, que son procesos que de alguna manera nacen de ese mismo malestar que hay y que son aprovechados en muchos casos por quienes están interesados en que en este caso las manifestaciones no resulten pacíficas, no resulten compatibles con la vida democrática y muestren más bien que esos son acciones convocatorias que tienen como fin no protestar de manera como lo contempla la Constitución, de manera democrática, sino generar la violencia. ¿Generar la violencia para qué? En primer lugar, para desacreditar ante sectores de la opinión a quienes están participando, a quienes organizan y que buscan que respondan también por esos actos vandálicos. Entonces, ahí hay un propósito claro de unos sectores en, digamos, deslegitimar el proceso, generar polarización y río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces ahí sí creo que empiezan a aparecer cañas de pescar de muchos lados. En muchas ocasiones hay un interés de sectores, no digo todo el Estado ni todo el poder, pero de sectores del Estado que están jugando a eso. Vienen todos estos enredos que aparecen de que organismos de la policía, sectores de la inteligencia están allí metiendo la mano. ¿Por qué están metiendo la mano? Porque les interesa debilitar esa fuerza democrática de oposición, desacreditarla, deslegitimarla. Pero hay también otros sectores en esta sociedad nuestra. Estamos rodeados de corrupción, estamos rodeados de ilegalidad, estamos rodeados de sectores, personas que tienen unos intereses que aprovechan esta oportunidad para confrontar al Estado, para confrontar al poder, para asustar a la ciudadanía. Y hay nuevamente río revuelto, ganancia de pescadores. Y uno mira la situación, por ejemplo, de Cali. Sí, Cali es una olla a presión. Recordemos, en Cali nació el M-19. Cali recoge todo ese desplazamiento, toda esa pobreza del Cauca, de la costa pacífica, y las barriadas de Cali, en eso son barriadas de muchachos sin futuro, de muchachos que se sienten abandonados, ninungueados por el mundo, por el poder, con rabia. Y un momento de esto es un momento para que explote esa rabia. Y esa rabia puede ser aprovechada por sectores que les interesa envenenar, digamos, un proceso que es democrático, que es radical, que es escuchado, que es atendido, y buscan de esta forma bajarle el perfil democrático, bajarle el tono democrático, bajarle la imagen democrática que tienen estos eventos masivos. Y hay una base siempre que está lista para entrar en esto, que es muy fácil ponerla a que se vuelva violenta, y hay intereses, como dicen, intereses oscuros que les interesa que esto se radicalice. Además, yo estoy pensando, ya estamos llegando a periodos electorales, entonces esto es la ocasión para que salga otro guapo a decir: yo voy a poner orden en este país, y salgan otros a decir: no van a poner el orden, y volvemos a dinamizar esa confrontación tan fuerte en la que hemos estado metidos hace unos años. Yo veo eso así. Es muy difícil saber quién está detrás. Esperemos a ver si las investigaciones van indicando, pero yo creo que además son situaciones casi inevitables que sucedan cuando se está con movilizaciones y en un ambiente como el que tiene hoy Colombia.
gracias a Dios, salvo lo de Cali, yo creo que los otros fueron acciones muy esporádicas y Sí. la manifestación y la protesta se salvó y se salvó bien salvada. Yo empiezo por señalar esto al respecto. Ese es un tema bien complejo, pero vale la Muy pena. complejo, muy complejo. Pero vale la pena comentarlo y hacer aproximaciones sobre él. Lo primero que hay que señalar es esto. Una de las cosas más indignantes que hizo Duque y el duquismo fue intentar presentar a quienes, digamos, dirigieron estos reclamos como los culpables, los responsables de unos actos que ellos fueron los primeros en repudiar. Eso fue una acción de mala fe que nos indignó también, porque el gobierno nacional sabe bien, y lo sabe la fuerza pública, y lo saben los jefes del duquismo y Duque, que esos no fueron hechos orientados, ni organizados, ni orquestados por quienes asumieron la responsabilidad de proponer esta protesta, este paro, las centrales de trabajadores, que son organizaciones respetabilísimas, que toda la vida han estado en contra de las acciones terroristas, del vandalismo, de todo ese tipo de disparates. Entonces ahí hubo una mala fe y todavía la hay, ¿no? Cuando intentan revolver una cosa con la otra cuando son cosas diferentes. Eso es como la mala fe que puede cometer alguien porque a la salida de un partido de fútbol alguien hace cosas indebidas o incorrectas y quema un carro o rompe unas vitrinas y entonces le echa la culpa, pues, yo no sé, a cualquier equipo que esté jugando ese día y a los directivos de ese equipo o a los jugadores, ¿sí? O el caso del tipo del patán que se mete a un festival en un barrio, en una verbena y arma una pelea, ¿cierto? Y entonces no falta el vivo que le echa la culpa al presidente de la acción comunal, que fue el que organizó las cosas, ¿cierto? Eso es parecido, es lo primero que quiero señalar al respecto. O sea, hay mala fe o una confusión muy grande, también la hay, de pensar que eso es culpa de quienes organizan los reclamos y concluyen además que entonces que no se hagan reclamos. Claro. Y esa es la pretensión del gobierno nacional. No hagan nada, porque entonces si hacen algo, entonces miren lo que puede pasar. Ahora, ¿quiénes son los que asumen esas conductas que yo repudio y repito, y pues Juan Manuel también, y repudia? Esto repudia, el 99% de la gente lo repudia. Ahí yo creo que se combinan varias cosas, Juan Manuel. Ahí puede haber gente muy pequeñita, pues muy minoritaria, muy minoritario, que tienen teorías políticas al respecto sobre eso, parecido a como ocurrió en los tiempos del alzamiento armado, ¿no? Que hubo quienes que se montaron la fábula de que usted cogía un fusil y el país lo arreglaba de un día para otro y no sé qué, y medio siglo después los hechos mostraron que fue una violencia que no arregló nada y lo empeoró todo. Esos son unos. Sí. Ahí también yo creo que juegan un papel otros ciudadanos que tienen conductas, digamos, patologías sociales, como el tipo que va por la calle y ve antes cuando había teléfonos públicos y arranca el teléfono, o el tipo que saca una llave del bolsillo y raya un carro, pues, o sea, que son una especie de patologías sociales, resentimientos, inclusive, sí, problemas de salud, ¿no? De salud pública, que están presentes estos dos casos que he mencionado en todos los países del mundo. Esto es bueno que hacer reflexión sobre eso. Casi que no hay, yo creo que no hay país del mundo donde haya movilizaciones sociales grandes, donde no pasen cosas. Usted lo mira en Estados Unidos, en Francia, en España, en un sitio, en otro, en Hong Kong, en el Japón, donde sea aparecen este tipo de fenómenos. Y también, sin duda, se dan los casos de conductas antisociales, ¿no? Entonces, el tipo que aprovecha el momento para robarse un televisor o una cosa de esas, pero ese lo que es un delincuente, que no está jugando a nada distinto de robarse el televisor. Y que envuelven en eso gente despistada, confundida, que la terminan enredando. Estos otros tres actores los enredan en todo. Pero lo que quiero enfatizar es esto a quienes nos ven. Eso no tiene nada que ver con la dirección de la protesta. Nada, absolutamente nada que ver. Y ese es un problema que tienen que resolver son las autoridades, porque las autoridades deben darle garantías a quienes nos movilizamos pacíficamente, como sucede a la salida de un partido de fútbol o dentro de un estadio. Si alguien va a asumir una conducta irresponsable e inaceptable, pues es la autoridad la que tiene que resolver el problema. Ese no es un problema de los otros hinchas. O sea, nadie le puede pedir al hincha, digamos, buena persona,
que está al lado de un hincha que se comporta de manera indeseable, que entonces es la culpa del que está al lado. No, no sean tan astutos, no sean tan politiqueros en ese sentido. Eso tenemos que dejarlo perfectamente claro. Al mismo tiempo en que insistamos en hacer la campaña de que esos son procedimientos que le sirven a los contradictores. Yo, de hecho, hoy le preguntaba a un amigo que me puso este tema, le dije, ¿cómo hubieran sido de grandes las movilizaciones? Mucho más grandes si esos actos de vandalismo no se hubieran presentado. O sea, si a alguien le sirven estos actos, es al establecimiento. Es más, hay muchas pruebas fotográficas y de videos de miembros de la fuerza pública propiciando y ejecutando esos actos de vandalismo, cosas calculadas por funcionarios del Estado, actitudes corruptas, tramposas, calculadas para desacreditar la protesta. En eso yo le llamo la atención al Estado, al gobierno nacional. No pueden permitir ese tipo de conductas dentro de sus filas, porque el Estado tiene el deber de actuar dentro de la Constitución y de las leyes, y esas conductas no son dentro de la Constitución y de la ley. Exacto. De la misma manera que quienes organizan los eventos también tienen que moverse dentro del marco de la Constitución. Estas son formas de legitimar acciones legítimas ciudadanas, ¿cierto? De ensuciarlas, de desvalorizarlas frente a la opinión, ¿sí? Bueno, pasemos a otros temas. Vamos a pasando a otros temas. A ver, hágale. Pues. Viene la reforma a la salud, ahí hay otra lucha planteada. Hablemos un poco de eso. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso de la reforma a la salud que estamos viendo y que está encima de eso el propio don Germán Vargas Lleras, el político que tiene más vínculos con los negocios de la salud en Colombia? Él en persona está detrás de ese asunto, y el ministro de Salud, que es cuota de cambio radical. Bueno, ¿usted qué opinión tiene sobre esa reforma a la salud? A ver, Jorge Enrique, lo primero que todo, me parece que de alguna manera esto es como el capítulo final de esa historia que se empezó a abrir hace años con la Ley 100, ¿sí? Con la Ley 100, con todo el proceso de privatizar la salud y de meter el sistema financiero a administrar la salud, ¿sí? Y yo creo que ahí ya hay un problema estructural en el sistema como hoy existe en Colombia, que posiblemente ha permitido que se aumenten coberturas, qué sé yo, pero está desnaturalizando ese carácter propio de la salud, de que es un servicio público. Y como servicio público que es, tiene que estar al servicio, y valga la redundancia, de los ciudadanos que son sus usuarios y no de los beneficios de estos grupos financieros finalmente que empezaron a través de las EPS, Ley 100, a controlar el sistema. Y este proceso ha continuado. Y se empezaron a presentar ya inversiones internacionales, los españoles con salud, etcétera. Y hoy ya es definitivamente decir, esto está abierto. Esto está abierto al negocio. Está un poco como tapado, suavizado, con unos objetivos que son inobjetables como planteamiento. Es decir, que esto tenga una visión claramente de que tiene que ser un concepto integral de la salud, que tiene que tener el componente preventivo. Yo personalmente no soy experto en el tema, pero a mí me parece que si algo sería importante es que se recuperara entre una versión moderna el médico de familia, por ejemplo. Entonces, ahí está planteado. Eso sería deseable, pero eso no es el centro de la reforma. Que esto pueda trabajar a partir de realidades territoriales, teniendo en cuenta que el tema de la salud es un tema que tiene que ver con el medio finalmente, con el entorno en el cual se está viviendo. Esos puntos son inobjetables, pero ese no es el propósito de la reforma. El propósito de la reforma es definitivamente quitar los últimos controles
para que quede esto ya no en competencia, sino en monopolios de empresas prestadoras, monopolios además internacionales, que se les reduce enormemente la responsabilidad, que se les permite definir de alguna manera a quién vamos a atender y a quién no vamos a atender. Y todo eso no tiene como sentido mejorar la prestación del servicio, ampliar la cobertura de la prestación del servicio, sino ampliar la rentabilidad de las inversiones. Entonces ya vamos rumbo definitivamente a un servicio de salud privado, monopolizado y controlado por capital extranjero, y con unos objetivos muy claros de garantizar la rentabilidad de las inversiones por encima de la calidad del servicio, aunque tenga estas arandelas atractivas que mencionaba yo al comienzo. Un poquito lo que pasó con la fallida reforma tributaria, que primero es presentada como un paquete de apoyo social, pero ojo, quite eso y ¿qué hay en el fondo? Aquí quita uno estas cerecitas atractivas de la reforma de la salud y llega a un fondo absolutamente mercantil, a un fondo además de monopolización y transnacionalización o de captura, digamos, ya por el sector salud por estos grandes grupos, porque este fenómeno no es solo de Colombia, simplemente aquí ya nos llegan, encuentran el escenario propicio, adecuado con el proyecto de ley y entran a tomar posesión de la salud de los colombianos. Es un hecho ¿no? Juan Manuel, yo estoy viendo esto, usted lo mencionó empezando, que es como el último paso de un proceso. Sí. O sea, la ley 100 de 1990, que es del gobierno de César, 93, perdón, que es del gobierno de César Gaviria y el senador ponente fue Álvaro Uribe. Álvaro Uribe. Es una ley que lo que hizo fue, digamos, montar un gran negocio sobre el sistema de salud, sobre los recursos públicos, pero lo más grave de ese asunto fue que el control se lo entregó a las EPS. Entonces eso fue un sistema montado que golpeaba al ciudadano, al paciente, a los trabajadores de la salud y a las propias IPS, o sea, a las clínicas privadas y a la red pública hospitalaria. Eso inicialmente no se veía tan claro, pero eso se fue aclarando con el tiempo. Bueno, en el gobierno de Juan Manuel Santos, esto es bueno señalarlo, empieza como el último paso de este asunto, que es un paso cada vez más calculado para centralizar y monopolizar cada vez más esos negocios. Usted de pronto se acuerda del caso de Medimás, Juan Manuel. Entonces, por ejemplo, ese caso de Medimás amplía la posibilidad de una cosa que se llama la integración vertical, que estuvo inicialmente prohibida, y es que convierte a las EPS en propietarias de las clínicas. IPS. Sí, de las IPS, y eso entonces integra el negocio y empeora, por supuesto, las circunstancias para los pacientes y para los trabajadores de la salud, y para las IPS que no estaban engranadas, las clínicas privadas que no estaban engranadas con esas EPS que se estaban montando, y por supuesto a la red pública hospitalaria, a la que la venían sacándola por completo del asunto. Bueno, ¿cuál es este paso nuevo? Es el que yo siento, o el que está planteado en la ley de manera clarísima. Es el paso ya de la entrada de los monopolios de verdad, de los grandes, y una decisión de eliminar un número muy grande de EPS, de las pequeñas y las medianas, o sea, centralizar para que al final quede un puñado de EPS que van a controlar casi que el 100% de las IPS, o sea, integran el negocio, sí, cosa que va a golpear a las IPS que no integran y que por supuesto va a golpear también a la red pública hospitalaria. Bueno, y todo eso con el capital extranjero detrás. O sea, este es un negocio para extranjeros. El negocio de las EPS, o sea, el negocio financiero, el negocio de las IPS, y la ley abre la posibilidad de hacer alianzas público-privadas entre IPS privadas y la red pública hospitalaria, o sea que se van a convertir en negocio la propia red pública hospitalaria, lo que queda de los hospitales, digamos, públicos. Y todo esto, repito, detrás con el negocio para el capital extranjero. Hoy me preguntaba un amigo, me decía, bueno, pero ¿y cuál es el problema de
del capital extranjero. Entonces yo decía, no, yo no me opongo a que el capital extranjero invierta en Colombia, pero uno sí tiene que ver a qué conduce. Este es el caso clásico, donde ese capital extranjero llega, y esto me lo comentó, esta es una frase de un empresario que me la planteó hace muchos años, y en cada negocio eso lo que hacen es montar un dolarducto, Juan Manuel, que es un tubo por el que se salen los dólares de la riqueza nacional hacia el extranjero. Y cuando usted le saca a un país más de lo que le trae, pues lo está arruinando, que es lo que estamos viviendo en este momento. O sea, es una ecuación insoportable, insostenible. Entonces, esta ley es una ley profundamente reaccionaria contra el progreso de Colombia. Tenemos que hacer esfuerzos por unirnos y por derrotarla, y en eso llamo a los trabajadores de la salud, médicas, enfermeras, camilleros, el conductor de la ambulancia, todo el mundo de la odontología, de todo lo que se mueve allí, a unirse y a movilizarse contra esta ley, porque lo que van a montar es una cosa realmente tenebrosa. Invito a las EPS de los distintos sectores que inclusive ellas se unan contra esto, y a las IPS privadas ni se digan que se unan también contra esto. O sea, hay que unir al país entero en la defensa del interés nacional, porque no puede ser que esto se desarrolle como se está planteando. No, es que fíjate, Jorge, 2 punticos en relación con el análisis muy claro que acabas de hacer. El primero es que esto fue una privatización de la prestación de un servicio público que se suponía que debía estar regulado ya la calidad y las condiciones de la prestación de ese servicio por las empresas privadas que iban a hacer el trabajo. Y esa regulación, esto quedó privatizado sin regulación. Es decir, la atención al cumplimiento de la Constitución de la salud como servicio público quedó en el papel. Y segundo, estas capitales internacionales vienen a comprar el trabajo y la inversión de años. No es que digamos, bueno, van a entrar, pero con esto vamos a aumentar en un 30% la capacidad instalada hospitalaria y de atención del servicio del país. No, simplemente vienen, compran, ustedes se van y nosotros nos quedamos con esto. Y ahí sí, regulación, ahí sí, si quedaba algún vestigio de regulación, con esto ya desaparece. Y otro elemento que tocaste, esto va a acabar los regímenes particulares, empresariales para la prestación de servicios, y los van a unificar, la de los maestros, la de Ecopetrol, no sé si las fuerzas militares les van a meter allí también, hasta que queda un sistema homogéneo, servicios mínimos, controlados por el capital extranjero, y un Estado que se queda perplejo viendo cómo la prestación del servicio de salud a sus ciudadanos se escapa ya final y totalmente de su control. Y a eso sumémosle un gran nivel de corrupción de ese sistema de salud, porque esa ley 100 no tiene nada contra la corrupción, es una ley como para ángeles. Pero bueno, ya terminando, ¿por qué no hablemos un poco de dignidad y esto? Cuéntele porque hay curiosidad con esto, cuéntele, Juan Manuel, usted por qué aceptó ser el presidente de Dignidad, cosa que a mí me agrada muchísimo, nos sentimos muy cómodos y muy orgullosos, pero es bueno que usted cuente, porque esto no es hacer un chicharrón, ser el presidente de Dignidad, es una lucha grande y un esfuerzo grande el que hay que hacer. ¿Por qué no hablemos un poco de dignidad y estas cosas? Pero lo hago con mucho gusto, y lo primero pues es reconocer como el gesto de confianza de poner a una persona aparentemente tan lejana a lo que han sido los espacios en que se han movido los sectores que están en buena parte en el inicio de dignidad, ¿sí? Ya lo he dicho, yo soy de familia, de origen conservador, he hecho política conservadora, fui senador conservador, pero siempre he tenido una posición muy independiente frente al partido. Yo siempre he diferenciado, una cosa es ser conservador y otra cosa es ser militante del Partido Conservador. Entonces, eso me lleva a encontrarme, y esto es un proceso largo. Esto nace casi en mis tiempos universitarios en la Universidad de Antioquia.
donde yo fui dirigente estudiantil. Yo militaba en movimientos cristianos y ahí conocí al MOVIR, que el MOVIR es un poco el núcleo inicial de mucho de lo que es hoy Dignidad. Y con el MOVIR me identifiqué desde entonces, y me identifico hoy, y en buena medida por eso estoy en Dignidad, porque yo creo, y eso para mí es muy conservador, yo creo en la realidad de las naciones, yo creo en la realidad de la posibilidad de que el trabajo sea el trabajo de los nacionales, que el capital sea el capital de la nación, que el mercado sea no solo para la inversión y la producción nacional, pero que sea un lugar preeminente, no esa cosa para subsidiaria, alejada de los focos de interés de la política, porque yo creo en la identidad, creo en la cultura nacional, creo que esos son valores que nos ayudan a construir, que nos ayudan a crecer colectiva e individualmente. Creo enormemente en el mundo rural, me he formado en buena medida allí. Ahí conocí a Jorge Enrique Robledo y en un primer momento no era que nos encontráramos mucho, pues la vida nos fue mostrando que por encima de las diferencias habían unos temas de acuerdo, lo que llamaría Álvaro Gómez acuerdo sobre lo fundamental. Y entonces eso me predispuso, si se quiere, a que cuando me hizo la propuesta Jorge Enrique, que por qué no me presentaba para ser presidente de este partido nuevo, yo acepté, yo dije, me parece porque creo que allí se expresa mucho de aquello en lo que yo creo, porque creo que hay un espíritu en donde podemos tener diferencias, pero tenemos unos acuerdos fundamentales, porque creo que lo que se está planteando es lo que hoy Colombia necesita. Y esta pandemia me parece que simplemente ha vuelto todavía más necesario ese reconocer que la fuerza es la fuerza que genera la nación, el esfuerzo colectivo, el poder tener un puesto respetado en el escenario de los países del mundo. Y ahí estoy. En esta línea de pensamiento, por ejemplo, fui 4 años el secretario de gobierno de Lucho Garzón. Y Garzón me decía, puede que nos diferencie muchas cosas, pero hay una cosa que nos identifica, es que los dos somos demócratas. Y ese es otro elemento que a mí me identifica con Dignidad y con Jorge Enrique Robledo. Es que este es un proyecto democrático, es un proyecto de cobertura amplia, es un proyecto de convocatoria y no de exclusión. No es un proyecto dogmático donde hay que, si usted no cree estas 5 cosas, usted no puede ser parte de él. Encontremos esos terrenos en común, identifiquémoslos y sobre ellos trabajemos. Y vuelvo a un concepto que a mí me parece fundamental y vuelvo a Álvaro Gómez, es el acuerdo sobre lo fundamental. Aquí en Dignidad hay una posibilidad y se está haciendo ya, de lograr un acuerdo sobre lo fundamental que esperamos que convoque a mucha gente, gente que no tiene una tradición de izquierda, por ejemplo, como mi persona, pero sí tenemos una tradición de demócratas, de personas que nos duele el país, de personas que no estamos de acuerdo con todo lo que aquí se viene haciendo y viviendo y padeciendo, cuando hay la posibilidad de transformarlo, que fue la primera parte de la conversación, lo de las movilizaciones, lo que ellas significan y los resultados que obtienen. Entonces, Jorge Enrique, he ahí la razón por la cual estoy hoy de presidente de Dignidad, muy satisfecho, con una gran tarea por hacer que vamos poco a poco identificando y que básicamente, ¿cuál es mi tarea? Es mostrar que esto es una organización, una concepción de la política, del quehacer político abierto, no excluyente. Eso sí, compartamos esta visión general de que el país puede cambiar, debe cambiar y debe cambiar hacia su consolidación. Un capitalismo vigoroso, un capitalismo nacional, una dinámica que convoque y no que excluya. Aquí hay campo para que todos los que sentimos a Colombia, nos duele Colombia, queremos una Colombia distinta,
podamos aportar. Hay una cosa que es interesante, la comento yo, pues, enriqueciendo todo lo que ha dicho Juan Manuel, que es muy bien planteado, su carácter de demócrata. Juan Manuel tiene otros 2 o 3 encantos que quiero mencionar. ¿Cuándo conocí yo a Juan Manuel Ospina? Yo fui dirigente de unas organizaciones agrarias que fueron muy importantes en la década de los 90, ¿no? Sí, Unidad Cafetera y la Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria. Entonces, cuando empieza todo este proyecto neoliberal, Juan Manuel Ospina era nada menos que presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Yo no lo conocía, pero parte de mi trabajo durante muchos años, antes de llegar al Senado y después también, fue recorrer el país explicando el tsunami que creíamos nosotros venía contra el aparato productivo, contra la industria y contra el agro particularmente. Y bueno, hicimos una cita, yo me vine desde Manizales y nos reunimos aquí en las oficinas de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Juan Manuel, no nos conocíamos, repito, pues, pero pues toda la cortesía y su amabilidad que es conocida, y estuvimos hablando largo. Y a mí no se me olvida, Juan Manuel, no sé si usted se acuerda, pero yo expliqué lo que quería decir en esos días, diciéndole así: mire, doctor Ospina, antes del 90, cuando un gobierno hacía una política antiagraria, había la posibilidad de que las organizaciones gremiales del agro le hicieran ver al presidente que ese ministro era un estúpido y que corrigiera, ¿cierto? Y había la posibilidad de que corrigieran, y corrigieron muchas cosas, aun cuando el agro antes no era perfecto. Le dije, pero ahora, a partir de la apertura, las malas políticas agrarias ya no van a ser errores de los ministros, sino que esa es la política. O sea, que han decidido es destruir el agro nacional para reemplazarlo por importaciones, para beneficiar a los extranjeros y a los intermediarios criollos, que han sido los verdaderos únicos ganadores de esto. Eso fue parte de la conversación que hicimos, les cuento esto, ¿sí? Pero además quería avanzar un poquito en este tema, que es bueno que también se sepa. Juan Manuel Ospina es un académico de alto nivel, es economista y ha publicado un montón de libros que ojalá lean. Sí, es un académico de alto nivel, pero hay una faceta suya que es muy desconocida, que inclusive me es desconocida a mí, Juan Manuel. ¿Por qué no nos habla un poquito de eso? Que es esa relación suya con la cultura y con el mundo de las artes, sí, que se conoce poco, pero que está ahí. Yo sé que ha sido muy importante en su vida y usted tuvo altos cargos en el servicio público en Colombia sobre eso. Cuéntenos un poco, porque usted decía hace un momento, la defensa de la cultura nacional, esa también es una de mis identidades. Mi señora estudió Bellas Artes y ese es un tema que siempre nos interesó desde muchachos en la universidad. ¿Usted por qué no nos cuenta un poco de eso? Porque es muy desconocida esa faceta suya y es bien, pero bien importante en este momento de la vida del país. Claro. Yo inclusive alguna vez di una conferencia estableciendo un paralelo entre la agricultura y la cultura, ¿sí? Porque ese han sido como los 2 grandes focos de interés que me han movido a lo largo de la vida, ¿sí? Y en la parte de la cultura, yo creo que jugó un papel muy importante un tío que para mí fue muy significativo, que fue uno de los buenos historiadores económicos que ha tenido este país, pues obviamente murió ya hace años, que se llamaba Luis Ospina Vázquez. Importantísimo en la historia de la economía en Colombia, ¿no? Claro. Muy importante. Además, el título parece de dignidad: Industria y Protección en Colombia, ¿sí? Y entonces, son de las personas que tienen influencia sobre uno. Yo vengo de una familia donde había cultura. Mi papá se pasó la vida detrás de un libro. Entonces eso estaba un poco en el ambiente. Pero con don Luis encontré un puente a través de la cultura de llegar a la realidad. No la cultura como un simple divertimento intelectual, sino la cultura como un elemento para conocer realidades en su diversidad, en su multiplicidad. Y don Luis en eso era un gran maestro, porque aunque su base era la economía, él era un hombre que manejaba, porque era de formación abogado de la Universidad Nacional. Entonces, todo el tema de las constituciones, la institucionalidad y la economía, era un hombre enamorado de la geografía.
Entonces, toda la relación entre la realidad natural, los procesos sociales y económicos, era un regionalista furibundo. Entonces, toda la necesidad de reconocer las especificidades y entender que este país era un mosaico de realidades, todo eso lo fui aprendiendo con don Luis, y participé en la fundación que él hizo de una entidad que en su momento fue muy importante para los estudios regionales en Colombia desde Antioquia, que se llamaba la Fundación Antioqueña para los Estudios Sociales. Y ahí fue uno de los puntos importantes de impulsar los estudios sociales. Estoy hablando de la primera mitad de los 70s. Ahí, por ejemplo, salió el primer manual de historia de Colombia que recogía ensayos de muchos, que coordinó un gran historiador que ya murió, Jaime Jaramillo Uribe. Entonces, ese es mi inicio. Después, el presidente Betancourt, que fuimos muy amigos, lo conocí a través de don Luis Ospina, porque don Luis fue profesor de Betancourt en la Bolivariana. Me invitó a ser el subgerente cultural del Banco de la República. Y hasta ahora, vamos a ver cómo me va con la presidencia de Dignidad, hasta ahora ha sido el trabajo que a mí más me ha apasionado de los que he hecho. Y ahí pudimos hacer una gran revolución en el Banco de la República con criterios de regionalización, descentralización. Sacamos el Museo del Oro y lo volvimos los museos regionales, los centros de documentación como dependencias del Albizángel Arango en las regiones, programas de jóvenes artistas, de jóvenes pintores. Fue una actividad muy interesante, regional. Y después llega el presidente Gaviria y yo creo que poco con la visión de lo que había sido el proceso con Betancourt, me nombra gerente de Colcultura. Yo fui prácticamente el último gerente de Colcultura. Entre otras, me costó el puesto que yo me opuse a que lo volviera al ministerio, porque para mí la cultura y la entidad que la tenía que acompañar debía ser un sistema de cultura que reconociera esa diversidad de la expresión cultural de la región y que no fuera un ministerio vertical, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hubo una confrontación, yo me retiré de Colcultura. Entonces he tenido toda esa trayectoria y eso de alguna manera marca la manera como yo miro la realidad, como yo busco comprenderla. Y bueno, y ahí estamos. Entonces, una parte importante de mi vida ha sido en el campo cultural. Este es bien interesante que se conozca esa historia. Bueno, vamos terminando con esta como última o penúltima inquietud, Juan Manuel, que creo que es bien importante. Hemos venido insistiendo que la gran particularidad de Dignidad con otros proyectos políticos es que este es un proyecto que genuinamente, de verdad, no es un problema de conseguirse unos votos, defiende al mismo tiempo, defendemos los intereses de los sectores populares, asalariados, campesinos, indígenas, sectores populares, artesanos, todos, pero también de las clases medias y del empresariado que le aporta al progreso del país. Esto algunos lo ven como una especie de herejía, ¿no? Porque en una simplificación, entonces todo lo quieren resolver, pues, como una confrontación de unos contra otros e imposible pensar en que en el barco en el que navega la nación colombiana pueda haber acuerdos para que este barco navegue. ¿Usted por qué, como economista que es y como dirigente político que ha sido también, porque toda la vida ha tenido la política en la cabeza, Juan Manuel, ¿por qué no nos hace algún tipo de explicación de cómo sí es posible que coincidan en Colombia esos tres intereses, de esos tres sectores, aun cuando tienen diferencias, porque las diferencias las tienen? Claro, un trabajador, pues digamos, quiere ganar más en el empleo que tiene y probablemente el empresario quiere pagarle menos. Eso son cosas, digamos, de la naturaleza de las relaciones, pero como al mismo tiempo también hay una serie de coincidencias que son las que hay que remarcar más en este momento en el proyecto nacional. ¿Usted por qué no conversa un poco, comenta un poco ese asunto, Juan Manuel? A ver, lo hago pues muy rápidamente, como decís, nos está acabando el tiempo.
A ver, yo creo que aquí lo primero que hay que entender es que por encima de las diferencias como las que acabas de anotar, pues el uno quiere que le paguen más y el otro está tratando de pagar lo menos posible. Hay, sin embargo, una realidad, y es que la suerte del uno está encadenada con la suerte del otro. Dicho de otra manera, para que usted tenga una economía próspera, para que usted como empresario grande, pequeño, mediano, en la actividad que sea, pueda tener unas perspectivas claras para su negocio, usted necesita que lo que usted produce como bien o como servicio, se lo compren. Si usted no tiene a quien comprarle, el negocio fracasó. Y para que le compren a usted, es necesario que haya una demanda con capacidad de comprarle lo que usted está produciendo. Y esa demanda con esa capacidad económica depende de los ingresos que las personas que participan en los procesos de producción reciban por su trabajo, reciban por sus materias primas, reciban por los alimentos que proporcionan. Entonces, la suerte del uno está íntimamente ligada con la suerte del otro. Y ese es uno de los temas centrales para que el sistema capitalista pueda funcionar. Y es que el sistema capitalista necesita que haya una base de reparto de la riqueza para que el juego continúe. No tiene que ser necesariamente por razones éticas, por razones de condescendencia con los pobres, si lo quiere poner en términos muy crudos, porque al capitalista le interesa que haya demanda por su producción. Yo pongo siempre el ejemplo, yo no sé si todavía se juega, pero en mi época se jugaba mucho, el juego de monopolio. Para uno poder mantenerse en el juego, necesitan que le den plata, y si se está acabando, el banco le tiene que poner más plata para que usted siga jugando. Y de alguna manera, sí, esa riqueza que se genera como fruto de un proceso colectivo, como fruto de un proceso en donde además la sociedad aporta todo el acumulado de infraestructura, de tecnología, de conocimientos, de educación, de institucionalidad, porque un empresario solo en un desierto está muerto. Pero toda esa infraestructura, si no hay un espíritu empresarial, es muy difícil que se traduzca en la capacidad de producir riqueza. Y ese espíritu empresarial, desde el pequeño tendero de barrio hasta el gran empresario exportador, necesita que confluya la capacidad técnica, la mano de obra, los alimentos que produce la agricultura, las materias primas que produce la agricultura, y es en ese juego, en ese reparto, de donde surge el proceso final de riqueza, el proceso final de producción, que si no se tiene una base fundamental de reparto, es una sociedad enferma, es un capitalismo raquítico, es un capitalismo que genera desempleo, un capitalismo que está coartado en su capacidad de crecer, está limitado porque no tiene los mercados para hacerlo, y por eso empiezan a generar un capitalismo que es nacional porque está ubicado acá, pero que está dependiendo de las lógicas, demandas, recursos y señales que vienen del exterior. Y lo que necesitamos es que ese capitalismo nuestro, sin aislarse del exterior, todo lo contrario, no se trata de meternos pues en una muralla china, sí sea un capitalismo que se sustente fundamentalmente en esta economía que irradia, que interactúa, en donde hay aportes de los unos con los otros, y la suma de esos aportes da el resultado final de la producción. Y para que eso se dé, pues todos de alguna manera tenemos que
ser, si no socios, por lo menos partícipes. El capitalismo que excluye es un capitalismo que se mutila. Y el sistema que se mutila es un sistema que pierde su capacidad de transformación, pierde su capacidad de dimensionamiento y finalmente queda reducido a un capitalismo marginal, subsidiario, sin importancia, ni para los capitalistas, ni para los trabajadores, ni para los técnicos, los científicos, ni para el gobierno. Y eso es lo que nosotros queremos precisamente, que haya un capitalismo dinámico, vigoroso, un capitalismo que incluya, un capitalismo que sea capaz de aprovechar las energías y las capacidades y las experiencias y las herencias que vamos recibiendo como sociedad para ponerla al servicio de todos. Unos ganan más, otros menos, pero todos estamos en el juego, todos estamos participando y todos estamos progresando. Y un capitalismo así es capaz de salirle al mundo, no mendigando, es capaz de salirle al mundo para competir, es capaz de salir al mundo para también colocar su producción, pero una producción que es desde acá, dirigida desde acá, controlada desde acá, y no una sucursal extranjera que viene acá simplemente a explotar nuestros recursos, nuestra mano de obra barata, nuestros gobiernos corruptos. Bueno, como vemos, Juan Manuel Ospina no solo sabe bastante, sino que sabe explicar muy bien las cosas porque es un excelente conversador. Pero bueno, Juan Manuel, se nos acabó el tiempo. Yo creo que ya deben estar los productores de este programa que nos apagan la luz. Bueno, otro día repetimos esta charla tan grata que hemos tenido. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Otro día pues desarrollaremos otros temas, pero ya hoy se nos ha agotado el tiempo. Nuevamente, Juan Manuel, mil gracias por estar con nosotros aquí. Créame que nos es muy grato y a mí especialmente estar compartiendo en esta lucha, una lucha democrática, una lucha civilizada, una lucha que vale la pena dar, unir a este país de verdad para sacarlo adelante, sin peleas de perros y gatos, sin maltratos, sin insultos, sin violencia, por supuesto que sí, sin estatizar la economía, porque no estamos en eso. Entonces, bueno, Juan Manuel, dele un adiós a nuestro... Jorge, ante todo, un abrazo desde acá, muchas gracias a los que nos escucharon, nos ayudaron igualmente, muchas gracias. Espero que haya sido de alguna utilidad esta conversación, esta cháchara que les eché, pero bueno, es en lo que creo, es en lo que creo. Muy bien, muy bien. Chao. Muchísimas gracias, chao.